Hola. Antes de empezar, recuerden que estas historias no son de mi autoría. Todos los créditos van para su respectivo creador, y el link original estará en la descripción del video. Ahora sí, disfruten de la historia. Capítulo 1. Subaru, el maestro de la plaga. Era el año 2012. Subaru Natsuki estaba aburrido a más no poder. Sin nada que hacer, se puso a navegar por un YouTube primitivo para saciar su sed de entretenimiento y contenido. Había un juego nuevo que estaba causando furor en internet, jugado por casi todos los youtubers y creadores de contenido. Un juego llamado Plague Incorporated. Subaru decidió descargar el juego y se enamoró de él. Jugaba sin parar. Su viaje comenzó con enormes dificultades. Las bacterias que le enseñaron la mecánica del juego, virus, que le inculcó un sano odio hacia las mutaciones, un hongo que le provocó una furia ciega contra los groenlandeses. Parásitos, que no le enseñó nada. Prion no era más que una versión modificada de Parasite. Nanovirus fue una batalla campal miserable que Subaru odió con todas sus fuerzas. Y el arma biológica, era una mierda. Odiaba las armas biológicas. Había ideado su propia estrategia, expandir silenciosamente su virus para infectar al mundo antes de que degenerara y se volviera letal, matando a todos. Era una estrategia infalible, de no ser por las mutaciones. Y entonces, tras haber vencido a todas las plagas en dificultad difícil, descubrió lo que significaba ese símbolo de riesgo biológico debajo de dificultad brutal. Mega brutal. El próximo error de Subaru en la vida. Para cuando terminó de preparar Bacteria Mega Brutal, albergaba una cantidad asombrosa de odio infernal hacia los caribeños, los islandeses, los groenlandeses y, de hecho, hacia cualquier isleño. Había perdido un montón de partidas contra Groenlandia. 56.865 personas se habían convertido en el blanco de su odio. Si alguna vez se encontraba con alguien de Groenlandia, probablemente le habría dado un puñetazo allí mismo. Tras una serie de intentos desastrosos, finalmente llegó a Nanobot Mega Brutal, al que odiaba con toda su alma. Cada intento fallido le proporcionaba un nuevo objetivo para su racismo. Jodida Groenlandia, por fin moriste. Ahora, ¿qué malditos son ustedes, malditos monos de Madagascar, que de alguna manera siguen vivos? Que se jodan. Este juego había convertido a Subaru en un racista. Tengo pájaro 2 y agua 2, ¿qué coño te pasa? Maldita perra de Madagascar. Había matado a todos, pero 31 millones de malgaches parecían burlarse de sus esfuerzos. Por favor. Se los suplico. Traigan los cuerpos arrojados a la orilla. Por favor. Un tsunami azota la zona. Mueren 16.000 personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Atrápenlos de una vez. El número de muertos se cuenta por miles de millones. El número de infectados es inferior a 10.000. En el último de los juegos tardíos, ha llegado hasta 2016. Por favor. Espera, sí. Finalmente, apareció una burbuja roja de riesgo biológico sobre Madagascar. Que te jodan, rico. Muere, pingüinos, muere. Perra. Pero había un problema. Subaru había olvidado involucionar su letalidad. Espera. No puedes hacerme esto. Para. Sigue, por favor. Por favor. La tasa de contagio y la tasa de mortalidad se mantuvieron más o menos iguales. Madagascar no sucumbía a la infección tan rápidamente como aumentaba el número de muertos. El gobierno de Madagascar había prohibido absolutamente todo, al estilo de 1984, y había fusilado a todo ser vivo que se atreviera a pisar la isla. Los índices de contagio eran bajísimos, y Subaru no tenía suficiente ADN para desarrollar nuevas variantes. Vamos. Una ventana emergente de noticias. ¿Hiciste qué? De verdad lo hiciste, carajo. Madagascar bombardea ciudades infectadas. Jodida perra, joder. La operación había terminado. Los muertos se acumulaban más rápido que los vivos. El bombardeo había surtido efecto y le quedaban menos de 100 infectados en todo el mundo y en la isla. Odio este juego. Te odio, Demick. Dejó de jugar durante un par de meses, enfadado. Luego, una nueva actualización. Escenarios. Y regresó como una polilla a la lámpara. ¡Qué masoquista! Jugaba a los escenarios como un verdadero adicto. Le gustaba el escenario de las noticias falsas y, literalmente, se sentía atraído sexualmente por el escenario de Groenlandia Internacional. La negación de la ciencia le resultaba bastante inquietante, el escenario de la peste negra era interesante y divertido, y la plaga pirata lo enfurecía.
Y pronto Subaru agotó los escenarios oficiales y quiso más. Así que optó por los escenarios de la comunidad. El escenario de la franquicia Alien, superado. Al amanecer, derrotados. La cosa, un escenario bastante aterrador, Subaru lo superó. Jugó en muchos escenarios diferentes. Estaba hojeando los escenarios cuando uno nuevo le llamó la atención. Olvidado décimo. Fue creado por un usuario aparentemente nuevo. Box of Dorpana. Venga tu venta. Oh, es ese tipo de escenario personalizado. Estoy aburrido, juguemos. Y no tenía reseñas ni reproducciones. Parecía interesante, así que Subaru decidió jugarlo. Nombre del virus. HMMM. Le pondré a mi virus un nombre estereotípico. ¿Qué tal la gran plaga? Nombre del virus. La gran plaga. El mapa era completamente diferente. Donde antes había un mapa mundi, ahora había una extraña cordillera continental. El mapa estaba compartimentado de una manera extraña. Para empezar, las regiones. Cada una de ellas era muy diferente de las demás y parecía representar el nombre de la Tierra. Para consternación de Subaru, en el centro del mapa había una isla llamada Pristella con un único puerto en medio de un mar llamado Tigracia. Había muchas regiones. Capital real amurallado, densamente poblada, clima rico y equilibrado, población 380.024. ¡Guau! Esta debe ser la capital del país. ¡Genial! Me pregunto si debería empezar por aquí. Lupuguna, densamente poblada, en desarrollo, clima tropical, población 403.207. Varias naciones. Varias capitales. Fuera de la reina, densamente poblada, clima pobre y equilibrado, población 84.724. Este escenario parece utilizar las naciones del juego original como provincias que conforman una nación más grande en este. Un concepto interesante. Llanuras de Lifaus, escasamente poblada, clima pobre y equilibrado, población 20.274. Debe tratarse de algún tipo de reino medieval. ¿Es esto una especie de escenario de la peste negra? Quizás haya magia. Auguría, escasamente poblada, frontera, clima desértico, población 98. Solo 98. ¡Guau! La población más baja en el juego base es de unos 60.000. Tiene sentido porque esto es un desierto. Kyo, altamente poblada, clima en desarrollo y equilibrado, población 532.083. Kyo suena japonés. La representación de la ciudad también tiene arquitectura japonesa. ¡Genial! Plátano, densamente poblada, clima rico y equilibrado, población 62.286. Debe ser una ciudad de provincias. Me pregunto cómo sería vivir allí. Arlan, escasamente poblada, en desarrollo, clima frío, población 9.837. Arlan es un nombre bonito. Quizás debería empezar mi virus allí. Elior, despoblado, frontera, clima gelado, población 1. ¿Solo uno? ¡Qué raro! Mirungla, población ligeramente reducida, clima pobre y desértico, población 23.736. Una ciudad desértica. Tendré que invertir en protección contra el frío si empiezo aquí. Las Pléyades y la Piedra de Flugel, despoblado, clima esotérico desconocido, población 2. Piedra de las Pléyades. ¿Y Flugel? En alemán significa mosca. Isla de los Gladiadores, densamente poblada, en la esclavitud, clima tropical, población 83.624. Esclavitud. ¡Qué bien! Budenheim, poco popular, clima pobre y selvanse, población 68.472. Este país parece un basurero tropical. Selvas y esclavitud. Genial. Debería empezar por aquí y castigarlos por su esclavitud. Finca Barriele, población ligeramente reducida, clima equilibrado y de buena calidad, población 102.927. Barriele es un nombre interesante. Río Tigraki, densamente poblada, clima equilibrado y de buena calidad, población 120.037. Así que el río se llama Tigray. Genial. Pristella, densamente poblada, Rich, clima de Watergate, población 221.273, ciudad portuaria. Esta ciudad va a ser un problema. Lo presiento. El mapa era enorme. Había muchísimas ciudades y zonas rurales. Al parecer, existían 4 naciones: Gusteco, Lugúnica, Boyachia y Karalaji. La población mundial era de 62.837.287 habitantes y parecía fluctuar regularmente. Una característica que no estaba presente en el juego base.
La fecha era el 1 de enero del año 422. Alrededor de Tigray y en sus numerosos ríos, había puertos. Pero no había aeropuertos. En su lugar existía algo llamado nodo de transporte, y todas las regiones tenían uno, excepto la isla de los gladiadores y los páramos de Auguría y Elior. Subaru decidió revisar ahora la pestaña de infecciones. Los síntomas eran prácticamente los mismos. Excepto por 2 síntomas nuevos. En el lado denominado interferencia OD, Subaru no tenía ni idea de lo que significaba. Costó 7 ADN. Había otro. Visiones del infierno. La descripción era críptica. Haz que vean como tú lo viste. Aunque no sea por un momento. Comprarlo costaba la friolera de 20 ADN y solo aumentaba la gravedad. Parecía algo muy alejado de lo meta, pero Subaru sabía que no debía juzgar la progresión de los síntomas por su opción inicial. La trascendencia del gusano Neurax a la divinidad estaba oculta tras muchos síntomas aparentemente inútiles. La capacidad de infección se mantuvo prácticamente igual, salvo por algunos cambios. Insecto 1 y 2 fueron reemplazados por Witchbast 1 y 2. Sangre 1 y 2 fueron reemplazados por Miasma 1 y 2. La pestaña de habilidades era muy diferente. Por un lado, la resistencia al calor y al frío se mantuvo intacta. La resistencia a los medicamentos fue reemplazada por la resistencia a la magia curativa. La reorganización genética fue reemplazada por la reorganización OD. El endurecimiento genético fue reemplazado por la interferencia miasmática. La barra de curación decía la supresión de OD laguna. También había algo más. Funciones especiales de infectividad. Negación de protección divina, 10 ADN. Ralentiza a OD. Ataque a la NOD, 10. Esto retrasa el progreso de OD. Supresión de tarjeta, 20 ADN. Cada muerte supone un pequeño retroceso para OD. Permitorio de la envidia, 50 ADN. Permite que el envidioso se contagie. Matar a OD, 9.999 ADN. A medida que aumenta el número de personas asesinadas, el precio se abaratará. Matar a OD otorga la victoria al jugador. Ese es tu objetivo. ¿No recuerdas lo que hicieron? ¡Qué críptico! Genial. ¿A qué te refieres con lo que hicieron? ¿Por qué siento un nudo en el estómago al leer esta frase? ¿Va? ¿A quién le importa? Metamos al paciente cero en este país de Boyachia, como castigo por su mierda de esclavitud. Empecemos también por su capital. Una burbuja roja de riesgo biológico apareció sobre el Capitolio. Subaru hizo clic en ella y obtuvo 3 muestras de ADN. El partido ya había comenzado. 1 infectado, 2 infectados, 2 infectados, 3 infectados. El cursor que aparecía sobre el mapa mostraba noticias. Los tipos de cambio de Oligoin fluctúan. 3 infectados. Gustek Borders permanece cerrado. 4 infectados. Tercer aniversario de la muerte del héroe de Pristella. 5 infectados. Subaru evolucionó su virus para obtener pájaro 1. Migraciones de aves hacia las provincias orientales. 55 infectados. Una burbuja roja de riesgo biológico apareció en la cima de la jungla de Budenein. Subaru hace clic en ella. 7 ADN. Boyachia declara un pacto de no agresión con Gusteko. 61 infectados. Ibadexit. Abandonará Ibada el sindicato Kararaji. 76 infectados. Anemia mutada. No. Vete a la mierda, anemia. Andemia devolvida más 4 ADN. 98 infectados. Aparece una burbuja naranja sobre la ciudad de Lupuguna. Él hace clic en ella. Festival del amor del dragón en Flandes. GGG Net Flanders GGG. 112 infectados. Eruno evolucionado. 136 infectados. La reina Fel declara 20 días de servicios funerarios en Pristella. 201 infectados. Un carruaje infectado se dirige desde Lupuguna hasta el lecho del río Tigray en Boyachia. Aparece una burbuja roja de riesgo biológico sobre el lecho del río Tigray en Boyachia. Subaru hace clic en ella. 321 infectados. Mir 2 evolucionado. 427 infectados. 736 infectados. El príncipe loco de Gusteko declara su amor por Mayo. 1228 infectados. Insomnio mutado. Regresa. Aún no hay mutaciones. Insomnio devolvido más 3 ADN. 1879 infectados. Sobre Gairaal apareció una señal de riesgo biológico de color rojo. Sobre Garkla apareció una señal de riesgo biológico de color rojo.
2.484 infectados. 4.836 infectados. E2 evolucionado. 12.837 infectados. 38.472 infectados. El juicio de Blue se pospone. 53.737 infectados. Agua 1 evolucionado. 70.028 infectados. Torneo de grandes de Boyachía celebrado en Lupuguna. Asistencia de miles de personas. Una enorme ola de burbujas rojas surgió sobre Boyachía. Era hermoso. Tan hermoso. Tanto Adn. Agua 2 evolucionada. Bioaerosol extremo evolucionado. Subaru ya tenía el nivel de infectividad deseado. Solo necesitaba encontrar la manera de infectar a más naciones. Un pájaro se encargó de ello. En la finca de Bariella apareció una burbuja roja que indicaba un riesgo biológico. El virus de Subaru ahora podría encontrarse en Lugúnica. Mírula azotada por un terremoto. 122 muertos. Ya se habían producido las primeras 122 muertes relacionadas con Subaru. 82.636 infectados, 122 fallecidos. 102.738 infectados, 122 fallecidos. El gobierno bloquea la salida de la ciudad. Protestas e indignación en la ciudad. 128.278 infectados, 122 fallecidos. Resistencia al frío 1. El virus de Subaru era de sangre caliente. 139.278 infectados, 122 fallecidos. Quistes mutados. Vete. Deja de hacer eso. Quistes involucionados más 2 ADN. Una enorme cantidad de burbujas rojas de riesgo biológico aparecieron por toda Lugúnica. La capital real resultó infectada, al igual que Fleur, Picoutate y los suburbios reales. La finca Argyle también se infectó. 271.000 infectados, 122 muertes. 382.638 infectados, 122 fallecidos. Las purgas en Boyachía matan a 12.000 personas. 528.369 infectados, 12.122 fallecidos. ¿Los perdonas? ¿Eh? ¿Qué se supone que significa eso? Una tontería críptica de un modder que intenta hacerse el misterioso. 736.498 infectados. 12.122 fallecidos. Una burbuja roja de riesgo biológico apareció sobre el Yor. 736.499 infectados. 12.122 fallecidos. Negación de magia curativa 1 evolucionada. 973.732 infectados. 12.122 fallecidos. Tos mutada. Creo que es un buen momento para empezar a desarrollar algunos síntomas. De todas formas, solo obtendría un ADN si lo hiciera involucionar. De todos modos, toser aumenta la capacidad de contagio. La capital de Boyachía estaba ahora completamente infectada. Gran parte de Boyachía estaba ahora teñida de rojo sangre, rojo como el color que veneraban. 1.294.927 infectados. 12.122 fallecidos. ¿Por qué Cristella no puede tener una burbuja roja de riesgo biológico? Vamos. No seas Migroenlandia. Incluso la mujer que amabas. Wow. Deja de lado esa mierda críptica y pretenciosa. Quiero ganar. Algo en el carrusel de noticias que aparecía sobre el mapa del juego parecía infundirle a Subaru una sensación extraña. 1.538.927 infectados. 12.122 fallecidos. Kararagi fue el siguiente en infectarse. Fallece Anastasia Osin. El nombre le resulta familiar a Subaru. No logra recordar exactamente de qué se trata. 1.983.837 infectados, 12.122 fallecidos. Gusteco ha sido infectado. 3.826.826 infectados, 12.122 fallecidos. El Santo de la Espada, y por extensión, Odd Laguna, se han percatado de tu presencia. La barra de curación ya está activada. Odd Laguna se había dado cuenta. Finalmente entra en juego el mecanismo de curación. Ya veo. Roedor 2. Ataque a la Nod. 10. Supresión de Taijeta. 20 ADN. Subaru había estado acumulando ADN y los hizo evolucionar todos a la vez. 6.937.927 infectados, 12.122 fallecidos. Subaru decidió comenzar a explorar la misteriosa línea de síntomas de la evolución. Visiones del infierno. Evolucionaron.
Los gobiernos de Laguna ya están al tanto de su presencia. ¿O no? En fin. 8.746.273 infectados, 12.122 fallecidos, 13.827.837 infectados, 12.122 fallecidos. Boyaccia estaba ahora completamente enrojecida e infectada. Pristella aún no se había infectado, para gran disgusto de Subaru. Gusteco se estaba poniendo rojo poco a poco, pero con seguridad. Arlan también se había contagiado. 17.927.836 infectados, 12.122 fallecidos. 27.937.837 infectados, 12.122 fallecidos. Los gobiernos comienzan a vigilarte. 34.827.092 infectados, 12.122 fallecidos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Una críptica advertencia en el rastreador de noticias fue completamente ignorada por el Subaru, que se encontraba dentro del vehículo. Ahora. Estornudos evolucionados. La inmunosupresión ha evolucionado. Supongo que ha llegado el momento de la letalidad. Supongo. Cuando empecé a decir eso, en fin. Fallo orgánico total evolucionado. Coma evolucionado. Esto debería aumentar la letalidad lo suficiente como para lograr una victoria fácil. Insomnio evolucionado. Para la combinación. Anemia evolucionada. Combinación de síntomas de The Walking Dead. Veamos qué hay detrás de ese misterioso árbol de síntomas. Visiones del infierno evolucionado. Surgió una nueva opción. Los dolor fantasma de los inocentes. Evolucionado. Surgió una nueva opción. Negación temporal de la gula. Esto parecía tener un enorme aumento de letalidad. ¿Pero por qué? ¿Y por qué había una imagen de una soga en el síntoma? Negación temporal de la gula. Evolucionado. Apareció una nueva opción. La verdad. La gravedad de la situación alcanzó su punto máximo. En ese momento, Subaru no podía adquirirlo por el precio que tenía. Reanudó el juego. Era solo otro ejemplo de la estrategia favorita de Subaru en Plague Incorporated. Infectaba a alrededor del 60% de la población, y solo entonces comenzaba a desarrollar síntomas y a aumentar su letalidad. 41.837.343 infectados, 27.412 fallecidos. La primera muerte en Lupuguna. ¿Una coincidencia o el comienzo de algo más? 46.837.001 infectados, 132.837 fallecidos. Ley marcial en las 4 naciones. Estado de emergencia en las 4 naciones. Prohibición de viajes. Prohibición de puertos. Ratas incineradas. El Consejo declara el estado de emergencia. Todas las puertas de la ciudad cerradas. 48.927.992 infectados, 428.837 fallecidos. 50.827.287 infectados, 948.837 fallecidos. Todas las regiones del mapa eran rojas. Excepto Pristella. Joder, el puerto a Pristella está cerrado. Joder, no otra vez no, otra Groenlandia. 52.937.002 infectados, 1.937.937 fallecidos. Elior. 0 infectados, 1 fallecido. Elior ha caído en la anarquía. No se puede llevar a cabo ninguna investigación para encontrar una cura. Elior fue la primera región en convertirse en una región destruida. Monstruo. 57.821.111 infectados, 4.937.837 fallecidos. 56.836.832 infectados, 8.833.384 fallecidos. Boyaccia utiliza fosas colectivas. El papado de Gustek declara el fin de los tiempos. Una tablilla profética anuncia la justificada caída del hombre. ¡Ay de los condenados! Inestabilidad civil en Boyaccia. Incineración central de cadáveres en Gusteco. El gobierno de Lugúnica ahora recae en el Consejo Provisional. La línea real finalmente se extingue por completo. Y Badexit cancelado debido a la plaga. El rastreador de noticias difundió titulares apocalípticos. Odd Laguna presentaba un progreso de curación del 50%. Todas las personas que alguna vez amaste están muertas. Tú las mataste. Tú las mataste. Una forma eficaz de generar tensión. El creador de este mod debe saber muy bien lo que hace.
Me late el corazón a 1000 por hora. 42.363.938 infectados, 12.273.947 fallecidos. Arlan, escasamente poblada, en desarrollo, clima frío, infectado 9.837, 3.841 infectados, 5.996 fallecidos, incluso los niños. Menuda situación tan retorcida. Intentando hacerme sentir culpable para que no gane. ¡Qué listo el creador! 263 infectados, 9.574 fallecidos. Un infectado, 9.836 fallecidos. Incluso Petra. Petra. Como la ciudad árabe. 9.837 muertes. 37.286.837 infectados, 14.111.362 fallecidos. La provincia de Lupuguna cae en la anarquía. No se puede llevar a cabo ninguna investigación para encontrar una cura. La propiedad de Barielle cae en la anarquía. Arlan cae en la anarquía. Infección sistémica mutada. Claro que sí. Cosas gratis. ¿Sigues creyendo que esto es solo un juego? Romper la cuarta pared. ¡Qué locura! Este es el primer escenario que veo en Plague Incorporated que intenta hacer sentir culpable al jugador. ¡Qué concepto tan genial! Chaos Flame cae en la anarquía. El Capitolio Real cae en la anarquía. Kyo cae en la anarquía. Banan cae en la anarquía. Kostul cae en la anarquía. Mirula cae en la anarquía. El gobierno provisional de Pristellan bombardea ciudades infectadas. 31.221.382 infectados. 19.263.009 fallecidos. Más 7 Adam. Más 13 Adam. Más 6 Adam. Más 5 Adam. Paranoia mutada. Lloro, ahora puedo ir por los síntomas de locura. La locura evolucionó. El mundo que dejaste atrás ya era una locura. Bla bla bla, basura de historia pretenciosa. Más 6 ADN. O de interferencia 1 evolucionada. O de interferencia 2 evolved. Esto debería ralentizar la barra de curación lo suficiente como para lograr una victoria. 22.112.018 infectados, 22.847.991 fallecidos. Una burbuja roja de riesgo biológico aparece sobre Pristella. Obra de algunos pájaros. Uf. Ellos también se contagiaron. Ya me lo esperaba. Además, se están contagiando más rápido de lo que mueren. Tal como lo predije. La ciudad que salvaste será la ciudad que condenaste. Debe haber alguna historia interesante y original detrás de este escenario. Leeré la wiki más tarde. Población de Pristellan. 221.270. 221.268 sanos, 2 infectados, 221.260 sanos, 10 infectados, 221.178 sanos, 88 infectados, 2 fallecidos, 220.286 sanos, 904 infectados, 80 fallecidos. Pristella alcanzó la masa crítica. Y luego... Oye, Subaru. Deja de ser un vago ahora mismo. Mierda. Ya voy, mamá. Subaru salió de su juego al oír la voz de su madre. Guardó la partida y salió, abandonando el juego. Su estómago rugió. Quizás era hora de ir a la tienda de conveniencia a comprar algo de comer. Capítulo 2. La sana ciudad de Priestella. Parpadeó. El entorno cambió. Donde antes acababa de salir de la entrada de una tienda de conveniencia, ahora se encontraba en la plaza de una ciudad. Diría que estaba soñando, pero obviamente esto está sucediendo de verdad. El niño, con un movimiento giratorio, miró a su alrededor para ver dónde estaba. No es falso en absoluto. A su alrededor, podía ver una ciudad. Eso significa que, he sido convocado a través del universo a otro mundo. Subaru Natsuki se encontró de pie en una calle junto a una plaza. Los edificios eran de estilo veneciano. Desde su posición, observó numerosos canales que le recordaron a Venecia. Al alzar la vista, pudo ver las murallas de una enorme muralla circular que dominaba el horizonte, con grandes torres a intervalos regulares unidas a ellas. Desde allí, pudo apreciar que se encontraba en una zona elevada de la ciudad, la cual descendía hacia una hondonada cerca de su centro. Bueno, por lo que veo, diría que se trata de una especie de mundo fantástico con una cultura de estilo medieval, pero algo no cuadra. ¿Dónde está todo el mundo? Mientras comenzaba a caminar, notó un problema evidente en la ciudad. Las calles estaban desiertas. Completamente desiertas.
Mientras Subaru observaba los edificios, descubrió que todas las ventanas estaban tapiadas herméticamente con tela y lino que cubrían los tablones de madera que habían sido fijados a las aberturas. Finas grietas de luz entre cada tablón dejaban ver la luz que salía de estas ventanas, lo que indicaba que había alguien viviendo allí, aunque no había nadie en las calles. Era el crepúsculo. Subaru comenzó su caminata por las calles. Todos los puestos de los comerciantes estaban cerrados. Todas las puertas y ventanas estaban tapiadas con tablones. En las calles y en las cunetas, la suciedad y la basura, los excrementos humanos y los desechos biológicos se acumulaban cerca de las ventanas y puertas de los edificios. Había farolas, pero permanecían apagadas. Una simple mirada revelaba que les habían robado el cobre y la chatarra, convirtiéndolas en postes de metal inservibles. Había bolsas negras por todas partes. El olor ambiental era repugnante y nauseabundo. El hedor a podredumbre impregnaba el aire y era imposible escapar de él. Podredumbre y un olor acuático que se percibía al entrar en una pescadería que se había quedado sin electricidad y había dejado que sus productos se pudrieran. El olor a huevos podridos, una mezcla de cadaverina, espermina y otros humores fétidos, flotaba en el aire y provocó náuseas a Subaru. Era asqueroso. Era abominable. La putrefacción del lugar hizo que Subaru acelerara el paso, hasta que finalmente llegó a una zona donde había gente. Estaban organizados, con máscaras de pájaro y túnicas negras. Los médicos de la peste, trabajando al unísono, habían comenzado a construir una enorme pira de madera. El grupo parecía cooperar entre sí. Otro grupo los acompañaba. Con aspecto de criminales y esclavos, no tenían ninguna protección y se dedicaban a cortar muebles, libros, troncos y materiales combustibles para convertirlos en leña, que luego apilaban ordenadamente. Tenían los ojos desaliñados y un aspecto deplorable, pero aún así trabajaban. Curiosamente, los médicos de la peste no daban órdenes ni azotaban, y los hombres, sin camisa, no desobedecían ni se resistían. Al contrario, ambos grupos trabajaban con eficiencia. Subaru Natsuki observaba aquello con profunda incomprensión, creyendo que se trataba de algún tipo de festival religioso. Sin embargo, no había multitudes y la ciudad permanecía en silencio. Mientras trabajaban, Subaru de repente percibió los ladridos de los perros, el llanto de las mujeres, la tos y la tristeza generalizada. Antes, cegado por la alegría y las expectativas de su transmigración, Subaru había ignorado estos ruidos y no les había prestado atención, pero ahora, al comprender la cruda realidad de su situación, el ambiente de miseria se hizo mucho más evidente. Del grupo de médicos de la peste, de aspecto sacerdotal, emergió un sumo sacerdote de alguna religión, ataviado con túnicas y velo sacerdotal. Su semblante era sombrío y abatido. Tomó un vaso de líquido y lo vertió sobre la pira, pronunció unas palabras de bendición, recitó un conjuro y la encendió. Fue entonces cuando Subaru comprendió la cruda realidad de la tarea. En ese preciso instante llegaron carruajes con cruces rojas. Subaru, que se había estado escondiendo en un callejón oscuro para observar, ató cabos y comprendió sus intenciones, desesperado. ¿Qué demonios? No se suponía que esto fuera así. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el corte? Este no es ese tipo de mundo, ¿verdad? Es un mundo sombrío y oscuro, ¿eh? Al estilo Berserk. Joder. Donde cada día es una lucha por la supervivencia. ¿Será que este país está atravesando algún tipo de crisis, y aquí llego yo con mis conocimientos modernos para salvarlos? Los esclavos y miserables se acercaron a los carruajes sin cuestionar nada, sin recibir órdenes, como si lo hubieran hecho miles de veces antes. Estos hombres no eran esclavos, sino bandidos a quienes se les había dado una segunda oportunidad en la vida para dar sepultura a los muertos. Llevaban muchas bolsas negras y de lona, que Subaru identificó sin dificultad como bolsas para cadáveres. HHK. Los hombres arrojaron con cuidado los cadáveres aún convulsos al fuego, mientras muchos de los hombres enmascarados se llevaban las manos a la cabeza. Algunos escribían en cuadernos. Uno escribió el número 80. Otros, ociosos, observaban, pero la mayoría ayudaba a los esclavos en el trabajo sucio y contribuía a arrojar los numerosos cuerpos al infierno crepitante. Dios mío. Realmente es un mundo medieval, ¿verdad? Subaru Natsuki llegó a su conclusión. Había sido convocado a un verdadero mundo medieval. Sin misiones, sin aventuras, sin destino, sin causalidad, solo servidumbre, agricultura, enfermedades, plagas interminables y hambruna. Un mundo donde la esperanza de vida era de 30 años, donde los hombres morían por cortes, donde se temía el conocimiento.
Un verdadero mundo medieval, no como las glamorosas sociedades idealizadas que se retratan en los libros y programas que Subaru había consumido de forma atroz. Retrocedió tambaleándose, su mente sensibilizada e incapaz de presenciar la farsa que ocurría ante él, cayendo en un montón de inmundicia. Su caída fue amortiguada por una va negra. Fue en ese instante cuando comprendió que todas esas bolsas negras, toda esa inmundicia, toda esa basura, no eran excrementos ni cadáveres de animales, sino personas moribundas y muertas, a quienes Subaru había ignorado. En su euforía, en su alegría por la transmigración, no miró hacia abajo, sino hacia arriba, como si sus perspectivas de futuro hubieran mejorado gracias a ella. Sin embargo, aquella pira ardiente destrozó esas ideas, y Subaru se percató de la verdadera condena de su situación. Una plaga. Los cuerpos, los cadáveres, los muertos, todos estaban pálidos y cubiertos de las mismas llagas, lo que indicaba una causa común de muerte. En las paredes se veían carteles de la muerte siendo empujada por hombres musculosos que sostenían el caduceo médico, con letras grandilocuentes y declaraciones audaces en caligrafías desconocidas para el niño. Todo tenía sentido. Las ventanas tapiadas, las puertas cerradas con llave, las toses y los gritos provenientes del interior de los edificios. Saludos, ciudadanos de Priestella Interior y del sector exterior de Priestella. Hoy es el 8º día de Mamús. Las noticias de hoy son esperanzadoras. La Alianza de las 4 Naciones ha declarado que la cura estará disponible en pocas semanas. Hemos logrado un gran avance. Ciudadanos de nuestra ciudad, levanten la vista y sepan que la noche ha terminado y el amanecer se acerca. No se desesperen. Perseveraremos. Los números de la lotería de raciones extra de hoy son 21, 23, 32, 33, 55, 67, 70, 72. Felicitaciones a los afortunados ganadores. Se podía oír una emisora que escupía mentiras tan blancas como la plaga que los asolaba. Y ahora, una transmisión especial en vivo desde Liliana Masquerade. Era una grabación. ¿Quieres adivinar qué le pasó? Mientras Subaru se adentraba cada vez más en los callejones sinuosos de la ciudad desolada, se oía una canción irritantemente alegre. Se llamaba 4 Naciones. Un enemigo. Era tan antisombría que, por contraste, parecía hacer que el ambiente pareciera aún más sombrío. Subaru, mientras corría, se distrajo con lo que parecía ser un niño. Este breve lapsus al mirar hacia adelante hizo que se golpeara la cara contra 2 pies a la altura de los ojos. Levantó la vista y vio a una mujer ahorcada con una sonrisa en el rostro y una pizarra con una inscripción en un idioma desconocido, escrita con lo que parecía ser su propia sangre y pus. Los restos en sus pies le nublaron la vista, lo que lo obligó a frotársela antes de darse cuenta de que acababa de chocar con una mujer ahorcada. Retrocedió, tropezando con una botella de brandy y golpeándose la cabeza contra un montón de inmundicia. Vomitó, pues el cuerpo de la mujer era repugnante. El hedor a podredumbre era tan intenso que a Subaru le tembló la cabeza y se arrastró hasta ponerse en pie antes de echar a correr. Esas malditas bolsas negras estaban por todas partes. En los caminos, en las cunetas, en los callejones, colgados de cuerdas y en chozas. Ahora había chozas en el callejón, muchas chozas, y lo que parecía ser un conventillo de chabolas. Esta parte de Priestella estaba superpoblada de refugiados de la llama del caos que habían usado el matrimonio de almas de Yorna para sobrevivir más tiempo que los boyachianos que los rodeaban. Habían recorrido muchos kilómetros a través del paisaje moribundo para entrar en Priestella, y Yorna había sacrificado toda su vitalidad mediante el matrimonio de almas para evitar la enfermedad y llevarlos hasta las puertas, antes de sucumbir ella misma a la plaga. Ahora tenía miedo, un miedo terrible al lugar en el que se encontraba. Había semihumanos por todas partes, la mayoría con la cara cubierta de harapos. Se veían barriles de fuego abiertos. Muchos semihumanos se apiñaban alrededor de ellos, y sobre estos barriles yacían los cadáveres de ratas y mapaches. Probablemente, estas ratas y mapaches se habían alimentado de los cuerpos en las calles. Comerse a estas ratas sería un paso más allá de comerse a sus semejantes, pero estos semihumanos aún no habían cruzado ese umbral. El callejón se ensanchaba hasta convertirse en una calle, donde antes había estado despejada para el tráfico, ahora había una enorme choza. En esta zona había muchas chozas, y se hacían más altas a medida que Subaru se acercaba a la muralla. Finalmente, parecían pertenecer a la ciudad amurallada de Kowloon, y se podía ver a cientos de personas hacinadas en espacios reducidos.
Subaru había encontrado una parte de Priestella que parecía viva, pero no podía entrar, pues se encontraba bloqueado por una barricada en uno de los callejones que conducían a la ciudad amurallada. Una ciudad amurallada dentro de una ciudad amurallada. Priestella había sido una ciudad de anillos. Ahora, los puentes que los unían se habían convertido en puestos de control, muchos de ellos dinamitados para impedir el paso. La ciudad se había dividido en sectores de cuarentena, y Subaru se encontraba en el sector situado justo debajo de la primera compuerta. Esta región ya había sido arrasada anteriormente, y ahora habían surgido construcciones ilegales. Pero Subaru no podía entrar en esa ciudad, ya que un canal separaba su sector de la reluciente extensión urbana, por lo que decidió tomar un camino diferente. Su sector era uno de los sectores infectados. Ese sector era un sector limpio. En Priestella, una serie de muros dividían la cuenca en 4 sectores principales. El área directamente debajo de la primera compuerta se consideraba un sector limpio para los pobres, por lo que allí se encontraba una densidad de población extrema. El segundo sector, debajo de la segunda compuerta, se consideraba un sector sucio. Subaru se encontraba en este sector y no se le permitiría salir. El tercer sector era otro sector sucio, con un gran muro que lo separaba del tercero. Dentro de estos sectores, había muchos anillos, todos subdivididos en áreas de riesgo. Algunas áreas se consideraban irrecuperables y no recibían raciones, tratamientos ni cuidados, y se las dejaba morir, ya que el gobierno provisional de Priestella no quería que sus sanadores entraran allí y se infectaran. Otras, como aquella en la que Subaru había aparecido, se consideraban dignas de raciones y un tratamiento limitado para la eliminación de cadáveres. El cuarto sector también era una zona libre de la infección y albergaba a los gobiernos exiliados supervivientes y a la población de las 4 grandes naciones, junto con cientos de miles de personas de las 5 grandes ciudades del reino. Priestella tenía una capacidad para 200.000 habitantes, pero dentro de sus muros yacían ahora 500.000, en su mayoría no infectados. Sin embargo, esta situación estaba cambiando rápidamente, ya que la infección había llegado a la ciudad pocos días antes de que Subaru transmigrara. En Priestella se estaba dando una respuesta rápida y desesperada, principalmente para subdividir la ciudad y frenar la propagación. Esta respuesta desesperada llegaría demasiado tarde. Fuera de la ciudad de Priestella, sin embargo, había algo más. Locura. Locura en forma de una enorme y descomunal aglomeración de campamentos, ciudades de tiendas de campaña, barrios marginales, pueblos nuevos y ecumenápolis de tiendas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Se la conocía como Priestella Exterior. Una necrópolis desolada hecha de tiendas de campaña y chozas que se extendía kilómetros en todas direcciones. Lo único que separaba la Priestella interior de la Priestella exterior, de apenas un año de antigüedad, era un lago tan contaminado que rivalizaba con el río Cleveland. El río Tigray había sido antaño un cuerpo de agua hermoso y limpio, pero ahora yacía más sucio que el Ganges y repleto de cadáveres, con una densidad tal que se podía caminar sobre ellos. Desde Gusteco, miles de cuerpos flotaban hasta allí, y en la confluencia del río Tigray, al norte, con el mar de Tigray, se extendía una enorme masa de desechos, basura, cadáveres y pura putrefacción nucleana. El mundo se había ido al garete. Subaru corría ahora, cada vez más rápido y sin rumbo fijo. La ciudad gritaba. La ciudad se pudría. La ciudad moría, y cuanto más corría Subaru, más sentía que moría con ella. Regresó al lugar donde antes se alzaba la pira y no encontró una pira, sino montones de cenizas. Miserables y mendigos habían emergido de las sombras y se habían abalanzado sobre el montón de cenizas en busca de anillos, oro, monedas, cualquier cosa que pudieran rescatar. Una mujer demente se sentó descalza entre las cenizas y comenzó a jugar con ellas como si fueran arena de playa, pero a ninguno de los demás mendigos les importaba mientras revolvían la ceniza con una barbarie espantosa. La locura había infectado la ciudad. Subaru corría de nuevo. Esta vez hacia el lado opuesto de su sector, en dirección al único puente visible que conectaba con otro sector. Allí, una multitud inmensa se había congregado junto al muro recién construido que dividía Priestella en dos, gritando y arrojando piedras contra él. Se libraba una batalla campal. Los guardias apostados en lo alto del muro lanzaban aceite hirviendo contra la multitud enloquecida, y ésta les devolvía piedras y cualquier cosa que encontrara, pero el muro recién construido era demasiado alto y sus proyectiles no alcanzaban a los guardias. La ira y la desesperación bullían abajo.
Justo al lado de la turba enfurecida de locos que gritaban, Subaru miró y vio la escena más extraña que jamás había presenciado en su nuevo mundo. Una orgía desenfrenada se desarrollaba a la vista de los guardias y de la multitud furiosa, a quienes no les importaba en absoluto. A veces, hombres y mujeres desnudos abandonaban la voraz orgía y se unían a la multitud enfurecida. A veces, algunos de la multitud enfurecida se calmaban y se unían a la orgía. Justo al lado, los bardos cantaban con una alegría desbordante, con una alegría inimaginable, como si fueran la banda del Titanic tocando mientras se hundía. Alegría, agonía, rabia y maldad flotaban en el aire, mientras mujeres y mujeres se entregaban a todo lo que se movía, como si fueran los últimos días de sus vidas. Una suposición correcta. Eran los últimos días de sus vidas. Todos los que se encontraban en medio de este estridente pandemonio infernal apenas tenían unas pocas semanas de vida, y lo sabían. Algunos estaban encerrados en sus casas, con las tablas cerradas, esperando morir solos o con sus familias. Eran los inocentes. Otros salían e intentaban escapar a los distritos limpios, sabiendo perfectamente que infectarían a los demás. Otros simplemente gritaban y peleaban en la puerta por puro placer, por diversión. La interminable trifulca en las calles y en la plaza fuera de la muralla del distrito limpio era entretenimiento para una población cada vez más perturbada. Pelear, violar, bailar, gritar y extasiarse en sus últimos momentos antes de morir. Los bardos parecían ser los más conscientes de la locura de la situación, pero aún así seguían tocando su música. Subaru, en la periferia de esta cacofonía enloquecedora de peleas, gemidos, chillidos, bailes, música, risas y desorden general, estaba tan completamente estupefacto que decidió correr en la dirección opuesta, pero en los momentos previos a tomar esta decisión, un hombre desnudo que se había subido a un poste de metal saltó de ese poste y se empaló en otro poste más pequeño, entre los vítores de miles de sádicos con la mente destrozada. Era una locura. Era demencia. Aquellos que habían sucumbido a la locura habían llegado aquí para vivir sus últimos momentos, entre placer, dolor y puro entretenimiento. La mente de Subaru Natsuki lo ahogó todo. No podía soportarlo más y necesitaba escapar de la ciudad, del mundo, de todo. Huyó de aquel pandemonio estridente y corrió hacia un distrito diferente, mientras los sonidos de aquel furioso caos se iban apagando cada vez más en la distancia. Finalmente encontró un lugar cerca de un puente y lloró debajo de él. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué demonios le pasa a este lugar? ¿Qué carajo les pasa a estas personas? Naoko. Mamá. Papá. Ayúdenme. Alguien. Ayúdenme. ¿Esto es el infierno? El niño tembloroso en su mente comenzó a establecer paralelismos entre el infierno y el lugar en el que ahora se encontraba, y descubrió que ambos guardaban similitudes enloquecedoras. Temblaba. Lloraba. El mundo estaba loco. Todo estaba mal. Todo estaba completamente mal. A la multitud enloquecida reunida en la puerta del sector 2 de cuarentena, dispersaos. Vuestra violencia amenaza la seguridad de nuestro Instituto de Sanación. Si no os dispersáis en una hora, se tomarán medidas. La seguridad de los sectores de sanación es primordial. Regresad a vuestros hogares o ateneros a las consecuencias. Protección civil. Preparaos para una posible amputación. Una ominosa advertencia sonó en las sirenas de Priestella. Una cacofonía de gritos furiosos se oía a lo lejos. Pasó una hora y el niño tembloroso permaneció bajo el puente. A los agitadores que han lanzado piedras incendiarias contra el muro de la puerta del sector 2, dispersaos. Esta es vuestra última advertencia. Todos los anticiudadanos en la puerta del sector 2 serán sacrificados. Otra cacofonía de ira. Con el paso de los minutos, Subaru pudo ver a mucha gente corriendo en dirección contraria, alejándose del furioso disturbio. Subaru finalmente se había recompuesto y ahora había ideado un plan: encontrar información. Había visto a ese grupo. Los médicos de la peste se habían dirigido en una dirección paralela a aquel estridente pandemonio infernal, y Subaru optó por investigar en esa dirección. Desafortunadamente, pasaría de largo ante aquella cacofonía infernal. Anticiudadanos. Se han dado órdenes de eutanasia. Unidades de protección civil. Amputar. Eutanasiar. Desconcertar. Cuando Subaru inició su carrera, desde las murallas circulares de la ciudad que delimitaban la Priestella interior de la exterior, se podían ver brillantes destellos de luz azul. Capou. Capou.
Subaru se encontraba en una elevación elevada cerca de las murallas de la ciudad, lejos de la cuenca más baja de Priestella. Desde el otro extremo de la ciudad, unas brillantes líneas de luz azul comenzaron a trazar un arco a través de la ciudad, dirigiéndose hacia donde Subaru había estado anteriormente. La escena se describía así. Subaru corría por una calle. Otra calle se cruzaba directamente con esta, formando una intersección en forma de T. Cuando Subaru pasaba por esta intersección, podía ver a lo lejos la estridente orgía de locura. En el instante en que su campo de visión le permitió ver el disturbio enloquecedor, sucedió. Los arcos parabólicos de luz azul que se habían originado en los lados opuestos de las murallas de la ciudad de Watergate brillaron repentinamente y se conectaron con el suelo. Y la multitud, que previamente había estado amotinándose, gritando, follando, violando, llorando, bailando, ya no existía. Al instante, una enorme bola de fuego reemplazó a la multitud y el cielo sobre la puerta se volvió rojo con una nube de niebla de sangre. Una onda expansiva convirtió a toda la multitud de alborotadores en una masa informe, y esta masa informe fue triturada en una fina nube de niebla roja que se extendió en todas direcciones con fuego y furia. Los edificios cercanos quedaron destrozados y la metralla lo convirtió todo en un colador. Subaru, que había estado observando los disturbios, vio ahora una explosión masiva con nubes de polvo que no eran negras ni marrones, sino rojas, del color de la muerte misma. Subaru logró cruzar la calle a tiempo para evitar ser alcanzado por la onda expansiva, y cuando se dio la vuelta, vio que los edificios que daban a la intersección en forma de T estaban ahora cubiertos de sangre, escombros, ceniza ennegrecida, huesos blancos y una enloquecedora mezcla de colores, vísceras aplastadas y una escena que el mismísimo Dios había abandonado al infierno. Fue un infierno, y la mente de Subaru Natsuki se desconectó. Su tronco encefálico tomó el control para evitar que el chico muriera de shock. Los recuerdos de aquella multitud de personas con la mente destrozada, convertidas en sangre, quedaron sellados en su cerebro. Amnesia disociativa. Los cantos de los bardos y la música habían cesado. El silencio y el goteo constante de 1000 gotas lo reemplazaron. Los perros ladraban. Las mujeres lloraban. Se oían toses y estornudos. Se podía escuchar la cacofonía ambiental del mismísimo infierno. Subaru tuvo muy mala suerte. Fue convocado justo el día en que todo se fue al traste en Priestella. El orden se desmoronó en los sectores enfermos. El día en que evolucionó el síntoma. Insanity. El mundo que dejaste atrás ya estaba loco. Parecía decirle una voz. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Esto es un sueño. Esto es un sueño. No fue un sueño. No. Esta era la realidad que él mismo había creado. Ahora corría, cada vez más rápido, hacia cualquier cosa que pudiera ver que no estuviera cubierta por el velo de la locura. Por las calles pintorescas y algo desaliñadas de Priestella, encontró muchos más edificios con las ventanas cerradas, muchas más estructuras con las puertas tapiadas y las paredes cubiertas de suciedad, mugre y grafitis en idiomas desconocidos. Pasó corriendo junto a un mural que representaba a un niño pequeño. Si hubiera estado en su sano juicio, habría reconocido a quien representaba ese mural. Pero él continuó su carrera. El cielo se había oscurecido y la lluvia comenzó a caer, ennegrecida por las cenizas arrastradas por el viento. La lluvia, que parecía aliviar la inmundicia de la ciudad, la arrastró directamente a los canales y vías fluviales, contaminándolos. Las capacidades cognitivas del niño regresaron lentamente mientras corría, y el pánico del mundo finalmente dio paso a la nada. Sintió la nada. Ahora intentó aislarse del mundo. La negación dio paso a la negociación y la depresión. Dios. Buda. Mamá. Papá. Cualquiera. Sácame de este infierno. Dios respondió a su llamado, pues al doblar la esquina, una catedral apareció ante sus ojos. Estaba más limpio, inmaculado, la luz entraba a raudales por las ventanas, que se mostraban orgullosamente expuestas al mundo, desnudas en comparación con las ventanas tapiadas de las casas y apartamentos que había visto antes. También le resultaba familiar, como si ya hubiera estado allí antes, el mundo parecía sumido en la tristeza en comparación con la catedral. Desde su interior, resonaban una alegría desbordante y cantos conmovedores. Se oían los órganos, lo que indicaba que lo que ocurría dentro de la iglesia contrastaba marcadamente con el mundo exterior. El niño, habiendo recuperado cierta estabilidad mental, abrió la puerta de la iglesia. La iglesia estaba construida a la manera de una basílica, con amplias filas y un corredor que conducía al púlpito. En cada fila había gente sentada.
Subaru llegó justo cuando terminaban los cánticos. Todos lucían una gran sonrisa, a pesar de que muchos parecían estar enfermos y pálidos. En el altar había un podio, un atril y, detrás de este, se podía ver una pancarta gigante con una N gigante. Dentro de la N había un círculo inscrito. El predicador era un anciano, con un rostro enfermizo que contrastaba con su expresión. Se llamaba Padre Grigori. Y habló. Caballeros, abran sus evangelios. Vayan a la primera oración. Primero discurso. Repetía la gente. Mierda. Una secta. ¿Qué esperaba? En tiempos de época, Elod envió a sus mejores hombres para habitar entre el pueblo y salvarlos de los diabólicos bastes. El salvador de Priestella. La azotea del culto erático. Él venía de Tierra Santa, más allá de la gran cascada. La utopía celestial de Jaapan. ¿Qué? Subaru, que estaba a punto de marcharse tras haberse topado con lo que parecía ser una secta, se quedó paralizado al oír el nombre de su tierra natal. Se dio cuenta de que la iglesia podría esconder algo más de lo que aparentaba. Él vino, y en su majestad, salvó a la reina delugúnica de los infieles y los demonios. Eso lo hizo. Corrió la multitud alegremente. Luchó contra el hijo diabólico de Satella, el más malvado de los archdemonios, Julio el traidor, en batalla. Una lucha gloriosa. Respondió la multitud. En su batalla, él, en su perdón infinito, perdonó al falso discípulo e intentó reformarlo. El divino error. La multitud estalló en una tristeza y agonía profundas. En su empatía, en su perdón, intentó salvar a los innombrables. Benditos sean los que perdonan. Exclamó la multitud. En una gloriosa batalla, el salvador de Priestella mató a el sol o a la ballena sateliana. Su poder divino lo derribó. Gritó la multitud. A continuación, asesinó al gran herético de la pereza, Betelgeuse el maldito. Muerte al culto hereje. Gritaba la gente enfurecida. Él bendijo al mundo con un año de paz y nos enseñó el camino santo. El camino santo. Vitoreó la multitud. El camino santo. Vitoreó la multitud. Sí. Esto es una secta. Este mundo está loco. Han perdido la cabeza. Yo también la estoy perdiendo. Joder. Comed mayonesa todos los días. Gritó el predicador, antes de quitar una lona que cubría un cuenco dorado para revelar un enorme recipiente de mayonesa. Me retracto. Es una secta aceptable. Sigue siendo una secta, pero podría corregirse. Desayuno, almuerzo, cena. La mayonesa es el pan de los dioses. El camino santo. El camino santo. Comentemos. En ese momento, comenzaron a pasarse muchos tazones de mayonesa entre los asistentes, y cada persona presente comió una cucharada de mayonesa cruda, sin ningún alimento, simplemente cruda, como si fuera lo más sagrado del mundo. Están comiendo mayonesa cruda. Ustedes son los malditos herejes. Subaru se escondió en un rincón oscuro para observar, sin interferir, cómo la congregación devoraba los cuencos con avidez. Decidió no comer la mayonesa. Ahora. ¿Quién de aquí recuerda la santa postración que se realiza después de la mayonesa? Un niño pequeño con la boca cubierta de mayonesa se levantó de repente de un salto, levantó el dedo índice apuntando hacia arriba y griega. Radeo Calcenix. La multitud murmuró aus ante las travesuras del niño adorable, el predicador sonrió cordialmente y griega. Sí, niño bendito. La radio calitésica, la más santa de las postraciones. Mayo y ejercicios de calistenia por radio. Me habría enganchado si hubiera encontrado este lugar antes. De repente, todos en la sala comenzaron a hacer ejercicios de gimnasia radiofónica de una manera extraña. Muchos rieron, había alegría en el ambiente. Felicidad, muy lejos del torbellino de barbarie que se vivía justo afuera de las puertas de la iglesia. Los ejercicios de gimnasia terminaron y la congregación volvió a sentarse en sus bancos. El ambiente cambió y el sacerdote se mostró visiblemente disgustado por algo. Ahora bien, mi congregación, cuando pasó el año santo, el gran sabio, nuestro santo bienaventurado, junto con la Santa Madre, vino aquí a la ciudad caída de Priestella para salvar a sus habitantes, los pecadores, los malhechores, los herejes y los no creyentes. Benditos sean los que perdonan. Exclamó la multitud. Derrotó al heroico de la codicia, mató al heroico de la ira, él solo mató al diablo Kurgan. Destrozó al heroico de la lujuria y salvó al pueblo de Priestella del infierno. Salve al Salvador de Priestella. ¿Por qué me suena tanto ese nombre? Él nos salvó. Nuestro Salvador. El verdadero héroe. Hijo de Od. Aleluya. Pero. El tono del predicador se volvió muy bajo, muy sombrío, muy enfadado.
Fue traicionado. ¿Perdón? ¿Por quién? Por los mismos discípulos que creyeron en él. ¿Por qué siento este dolor en el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Obligados por el hereje de la gula, Félix el archidemonio y Julio el architraidor, por tan solo 21 monedas de plata, traicionaron a su amigo en el fragor de la batalla. La gran traición. El diablo satélico del infierno, caballero del archdemonio de Kararaji, Julio el traidor. Ese nombre me cabrea. ¿Por qué? ¿Por qué me cabrea? Una cacofonía estridente de rabia estalló al oír su nombre. Un minuto de odio transcurrió. Se oían gritos de ira y lágrimas. Los rostros de la congregación reflejaban angustia. Allí se desataba una verdadera pasión. Durante 79 días y 79 noches, los traidores del infierno torturaron al héroe. Torturado y ensangrentado. Fue más largo que eso. ¿Alguien dijo algo? Los llantos y los gritos resonaban ahora entre la multitud enloquecida. Y al 8º día, su voz se volvió repentinamente muy suave. Murió. Murió para salvarnos. Murió para salvarnos de nosotros mismos. Murió para que podamos sobrevivir. ¿Lo hizo? ¿Hay alguien en mi cabeza? ¿Me estoy volviendo loco? Fuera. El más grande héroe. El más grande sabio. El más grande hijo de Od. Ha muerto. ¿Pronunciaremos ahora su santo nombre? Digamos su santo nombre. Gritó la multitud. Subaru estaba harto de la secta maníaca, abrió la puerta y estaba a punto de marcharse, ya que la secta se volvía cada vez más inestable emocionalmente por momentos. Subaru. Natsuki. Deberías haber visto la cara que puso. Al instante, se giró completamente sorprendido al oír que lo llamaban por su nombre. Disculpa, ¿qué carajo? Disculpa, ¿qué carajo? Acabo de oír lo que creo que oí. Subaru Natsuki. Subaru Natsuki. Subaru Natsuki. La multitud coreó. Hace 3 años. Murió por nosotros. Murió en la pira. La Santa Pira. En ese día, ascendió a la Tierra Santa de Japan para impartir juicio sobre el pueblo caído, los pecadores, los perros, los locos, los violadores, los ladrones, los santos, los magos, los trabajadores, los campesinos, los reyes, los matarreyes, los dragones, los matadragones, los débiles, los fuertes, los boyachios, los gustecans, los kararajians. Para impartir juicio sobre todos. Por todos. Gritó la multitud. Ha llegado el momento del juicio. Los malvados mueren en las calles. Los imprentantes caen en masa. Solo con fe podemos salvarnos de las repercusiones de nuestra imperdonable traición. Los incrédulos deben morir en la Santa Pira, deben morir para que su traición sea salvada. Nosotros también debemos morir. Nosotros también moriremos. No eran médicos de la peste. Esa gente no estaba muerta. Estaban vivos. Fueron quemados vivos en una pira. Un sacrificio en vida a un hombre muerto. El mundo se había vuelto loco. Hoy, purificamos vivos a 80 paganos en la Santa Pirámide. 80 salvados. Uno por cada día de su sufrimiento. Gritaba la multitud. Y ahora. Es nuestro momento de reunirnos con el santo Subaru Natsuki, en Japan. Que se sabe que yo, el padre Grigori, fui fiel en su vida. La mayonesa que has comido nos reunirá con el bendito regente de Japán, el salvador de Pri Estella. Está escrito. Está escrito en el Santo Evangelio, palabra de verdad. Mientras tanto, en un rincón de la iglesia. ¿Está hablando de mi verdad? No. 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 Acaba de decir mi nombre. No. Esto no puede ser. La mayonesa, la radio Calitensix, no. Es una coincidencia, la N es mi N. No, esto no puede ser. Pira sagrada. No. No me digas. No me digas que él estaba detrás de esa pira que sexto, no Dios no. Dios Buda, cualquiera. Por favor no. No me digas que lo hizo porque alguien lleva mi nombre. Es una coincidencia. Es una coincidencia. Nos reuniremos con el amable niño de cabello negro del más allá de la gran cascada, pero que nuestro espíritu perdure. Benditos sean los perdonadores, perdonen al mundo por sus crímenes contra ellos. Subaru Natsuki, perdónanos por nuestra pereza. Perdón. Perdón. Perdona, 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 perdona. ¿Los perdonas? Subaru Natsuki. Una voz habló en la mente cada vez más perturbada del niño, que estaba acurrucado en un rincón meciéndose de un lado a otro con la locura en su cabeza. Detente. 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 Detente.
Detente, 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 detente. El veneno está haciendo efecto. Está cerca el momento en que nos reuniremos con nuestro Dios. Nuestro Padre. Nuestro glorioso Rey. Subaru. Recuerdo tu rostro en la pira. Por favor, perdóname. Yo fui guardia. Una vez. Mi congregación y en mi pereza, dejé que lo mataran. Perdóname. 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 La multitud repetía la palabra perdonar como si hablaran en lenguas. Subaru, en su estado mental alterado, cometió un error. ¿De quién demonios estás hablando? Gritó de repente, saliendo corriendo al callejón de la iglesia y atrayendo la atención de todos los presentes. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Erati, el predicador, estaba a punto de decir algo, cuando de repente reconoció ese rostro. No. Los venenos ya comenzaban a hacer efecto, muchos en la multitud comenzaban a tambalearse y caer como hombres borrachos. Ese es Subaru. 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 El sacerdote lo reconoció. La multitud lo reconoció. El mundo lo reconoció. Subaru. 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 Todas las miradas se dirigieron hacia él. Absolutamente todas. Algunos reconocieron su rostro, otros no, pero estaban igualmente extasiados. El predicador estaba extasiado. Oh, muy extasiado. Eso. Era cierto. Ese Subaru. Subaru-kun. Subaru. Muchos se desplomaban, tras haber visto a su salvador en sus momentos de muerte y haber encontrado la paz. Subaru, perdóname. Y el predicador también. Se desplomó. Todos los presentes se desplomaron con él. Algunos resistieron más, pero también cayeron al suelo como borrachos. La mente de Subaru se quebró en ese preciso instante, al ver cómo toda una sala se suicidaba gritando su nombre. Todo esto es un sueño, todo esto es un sueño. Todo esto es un sueño. Todo esto es un sueño, 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 todo esto es un sueño. ¿En serio? Una voz provino del otro lado de la habitación. Una voz femenina. Una voz andrógina. Una voz marimacho. Una voz masculina, una voz maníaca, una voz contenta, una voz inaudible, una voz loca, una voz feliz, una voz, voz. Una voz preciosa. El último acto del niño como ser humano funcional fue volver la cabeza hacia el atril. Y allí, de pie, sobre los cadáveres de los inocentes. Pandora. La bruja de la vanagloria. Y bueno, eso fue todo por hoy. Si te gustó, ya sabes qué hacer. Deja tu comentario, que estaré leyendo todo. A lo mejor te saludo en el próximo video. Cuídense, raza, nos vemos.